Mi esposa consiguió un ascenso en la empresa de un billonario, y ella decidió que yo era demasiado vergonzoso para la fiesta de Año Nuevo. Mis jefes son de la élite. Vas a humillarme. No arruines todo, me dijo mirándome con desprecio. Hasta que los ejecutivos me reconocieron en una foto enmarcada y gritaron mi nombre. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese momento, porque lo que pasó esa noche cambió absolutamente todo. Hace 6 meses, Claudia entró por la puerta de casa con una botella de champaña en la mano y una sonrisa que no veía hacía años. Lo conseguí, Alejandro. Gerente senior. ¿Sabes lo que esto significa? Yo la abracé, genuinamente feliz por ella. 23 años de matrimonio y siempre había apoyado sus sueños. Significa que todo tu esfuerzo valió la pena, le dije besando su frente. Significa que ahora soy parte del círculo de Sebastián Montero, respondió ella con los ojos brillando. El billonario, Alejandro. Su empresa mueve más de $800 millones al año. Y yo voy a estar en su equipo ejecutivo. Descorchamos la botella esa noche. Brindamos por su futuro. Por nuestro futuro, pensé yo. Qué ingenuo fui. La primera señal llegó 2 semanas después. Claudia llegó a casa con bolsas de tiendas que nunca habíamos podido pagar. Trajes de diseñador, zapatos italianos, carteras con etiquetas que costaban más que nuestro alquiler mensual. La imagen es importante en este nivel, me explicó cuando vio mi expresión de sorpresa. Sebastián y Alicia esperan cierto estándar de sus ejecutivos. No puedo llegar a las reuniones vestida como antes. ¿Y de dónde salió el dinero?, pregunté con cuidado. Adelanto de sueldo. Bonificación de bienvenida. Claudia nueva, vida nueva. Se miró en el espejo con una satisfacción que nunca le había visto, como si finalmente se hubiera convertido en quien siempre quiso ser. Y yo, parado detrás de ella en ese reflejo, ya empezaba a desaparecer. La segunda señal fue la cena de empresa. Claudia recibió la invitación un viernes por la tarde. Es en el restaurante Le Bernardin, dijo leyendo el correo en su teléfono. Solo ejecutivos y sus parejas. Va a ser increíble. Saqué mi mejor traje del armario esa noche. No era un traje de diseñador, pero era digno. Limpio. Planchado. Me había servido bien durante años en presentaciones importantes de mis propios proyectos. Pero cuando Claudia me vio listo para salir, su rostro se descompuso. ¿Qué haces? Me estoy preparando para la cena, respondí confundido. Alejandro, no. Ella negó con la cabeza lentamente. Esta cena es solo para el equipo principal. No es para, ya sabes, familiares externos. Dijiste parejas. Sí, pero... Se mordió el labio. Mira, todos van a estar hablando de estrategias corporativas, de inversiones, de mercados internacionales. Tú te vas a aburrir. Es mejor que te quedes en casa. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Aún creía que era consideración de su parte, que me estaba ahorrando una noche incómoda. ¿Cómo me equivoqué? La tercera señal fue cuando empezó a borrarme de sus redes sociales. Literalmente, fotos donde aparecíamos juntos desaparecieron. Publicaciones donde me mencionaba fueron eliminadas. Su estado civil cambió de casada a prefiero no decirlo. Es por privacidad, me dijo cuando finalmente le pregunté. En mi posición, no puedo exponer mi vida personal. Hay riesgos de seguridad, Alejandro. Gente que podría usar información sobre mi familia para manipularme. Sonaba razonable. Sonaba como si me estuviera protegiendo. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Yo no encajaba en su nueva imagen. Las cenas en casa se volvieron tensas. Claudia llegaba tarde, siempre con su teléfono en la mano, siempre respondiendo mensajes de Sebastián o Alicia o Fabián del equipo creativo. Cuando intentaba contarle sobre mi día, sobre mis proyectos, ella asentía distraídamente sin realmente escuchar. Alejandro, podrías no hablar con la boca llena, me corrigió una noche durante la cena. Es algo que Alicia menciona mucho. Los modales en la mesa revelan tu clase social. Me quedé mirándola con el tenedor suspendido en el aire. ¿Desde cuándo te importa la clase social? Desde que entré en un mundo donde esas cosas importan, respondió sin levantar la vista de su ensalada. No todos podemos quedarnos estancados en la mediocridad, Alejandro. Algunos tenemos ambiciones. Esa palabra, mediocridad. Como si los 51 años de mi vida fueran un fracaso.
como si todo lo que había construido, todo lo que había logrado, no valiera absolutamente nada. Pero ella no sabía. Claudia nunca se había molestado en preguntar realmente sobre mi trabajo. Para ella, yo era solo Alejandro el arquitecto. Un profesional común. Alguien que diseñaba casas y edificios sin mayor relevancia. Ella no tenía idea de quién era yo realmente en mi campo. Y esa ignorancia estaba a punto de costarle muy caro. Diciembre llegó con su frenesí navideño. Claudia prácticamente vivía en la oficina. Es la época más importante del año para la empresa, explicaba cada vez que le preguntaba cuándo llegaría a casa. Sebastián está cerrando acuerdos millonarios. Necesita que su equipo esté disponible 24/7. Pasé Navidad prácticamente solo. Claudia llegó a las 11 de la noche, comió algo rápido de la cena que había preparado y se fue directo a dormir. Ni siquiera abrimos los regalos juntos. Y entonces llegó esa tarde de finales de diciembre. 28 de diciembre, para ser exacto. Yo estaba en la sala revisando algunos planos en mi laptop cuando escuché a Claudia hablando por teléfono en el dormitorio. Su voz tenía ese tono falso, esa alegría artificial que ahora usaba todo el tiempo. No, yo voy sola a la fiesta de Año Nuevo. ¿Esposo? No tengo que preocuparme por eso. Me quedé paralizado en el sofá escuchando cada palabra que salía de su boca. Cada mentira construyendo un muro más alto entre nosotros. Sí, Fabián, totalmente libre para disfrutar la noche. Ya sabes cómo son estas cosas, es mejor ir sin compromisos. Fabián, el director creativo, el hombre del que Claudia hablaba constantemente. Fabián tiene un gusto exquisito. Fabián estudió en París. Fabián conoce a todo el mundo importante. Y ahora Fabián sabía que mi esposa asistiría sola a la fiesta más importante del año. La escuché reírse, esa risa que solía ser para mí y ahora era para todos menos para mí. La mansión de Sebastián y Alicia es espectacular. Tienen un salón de baile que parece de película. Y la lista de invitados es increíble. Políticos, empresarios internacionales, celebridades. Va a ser la noche del año. Se hizo un silencio. Luego su voz cambió, se volvió más baja, casi conspiratoria. ¿Qué si voy a llevar a alguien? No, definitivamente no. En mi posición necesito proyectar cierta imagen, ¿entiendes? No puedo aparecer con alguien que no esté a la altura de ese ambiente. Cerré mi laptop con cuidado. Mis manos temblaban pero mi mente estaba extrañamente clara. No era dolor lo que sentía en ese momento. Era algo más profundo. Era el reconocimiento final de una verdad que había estado evitando durante meses. Mi esposa se avergonzaba de mí. Cuando Claudia salió del dormitorio minutos después, me encontró de pie junto a la ventana. Afuera había comenzado a llover. Gotas pesadas que golpeaban el vidrio como lágrimas. Alejandro, ¿estás bien? No me volteé. Escuché tu conversación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir su incomodidad llenando el espacio entre nosotros. No es lo que piensas. No. Finalmente la miré. Entonces dime, Claudia, ¿qué es exactamente? Porque lo que yo escuché fue a mi esposa diciéndole a su colega que va sola a una fiesta, que no tiene que preocuparse por ningún esposo, que necesita estar libre de compromisos. Ella apretó su teléfono con fuerza. Está sacando las cosas de contexto. Ilumíname entonces. Dame el contexto correcto. Claudia suspiró y se dejó caer en el sofá. Por un momento vi un destello de la mujer que conocí hace 23 años. Vulnerable, humana, pero desapareció tan rápido como llegó. La fiesta de Año Nuevo en casa de Sebastián y Alicia no es solo una fiesta, Alejandro. Es un evento de networking de altísimo nivel. Es donde se cierran acuerdos de millones de dólares. Es donde se hacen las conexiones que definen carreras enteras. Y yo no pertenezco a ese mundo. Tú no entiendes ese mundo, me corrigió con voz tensa. Hay códigos. Hay maneras de hablar, de vestir, de comportarse. Sebastián y Alicia son de la verdadera élite. No de la élite aspiracional, sino de la élite real. Familias con fortunas de generaciones. Educación en las mejores universidades del mundo. Conexiones que abren cualquier puerta. ¿Y yo qué soy para ti? Un obstáculo. Sus ojos se desviaron. Esa pequeña pausa antes de responder me dijo todo lo que necesitaba saber. Eres mi esposo. Y te quiero.
Pero también tengo que ser realista sobre mi carrera. Esta oportunidad no va a volver a presentarse. Estoy a un paso de ser vicepresidenta regional. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Un salario de $500,000 al año. Acceso a círculos de poder real. La capacidad de cambiar nuestra vida completamente. Nuestra vida ya cambió, le dije con voz calmada. Solo que no en la dirección que imaginé. Claudia se levantó del sofá con frustración. ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan difícil? Te estoy explicando la situación. La fiesta es en 3 días. Necesito ir sola. Necesito poder moverme libremente, hablar con las personas correctas, causar la impresión correcta. ¿Por qué no puedes simplemente apoyarme en esto? ¿Apoyarte en qué exactamente? ¿En borrarte de mi vida? ¿En fingir que no existo? ¿En entender que algunas cosas son más grandes que tus sentimientos heridos? Su voz se elevó por primera vez. En comprender que estoy construyendo un futuro para nosotros. No hay nosotros en tu futuro, Claudia. Solo hay tú. Ella abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Algo en mi tono la detuvo. Quizás fue la calma. Quizás fue la resignación. Quizás fue que finalmente entendió que había cruzado una línea que no tenía regreso. Alejandro. Voy a hacerte una pregunta, la interrumpí. Y quiero una respuesta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi trabajo? Ella parpadeó confundida. ¿Qué tiene que ver eso con? Responde la pregunta. Claudia se quedó en silencio. Podía ver su mente trabajando, tratando de recordar. Pero ambos sabíamos la respuesta. Nunca. O al menos no en los últimos meses. Hablas de tu trabajo todos los días, continué. De Sebastián y sus acuerdos millonarios. De Alicia y sus eventos de caridad. De Fabián y sus campañas creativas. Pero nunca, ni una sola vez, me has preguntado qué estoy diseñando. ¿En qué proyectos estoy trabajando? ¿Con quién me reúno? Porque eres arquitecto, respondió ella como si fuera obvio. Diseñas edificios. Es tu trabajo. ¿Y eso es todo lo que soy para ti? ¿Alejandro el arquitecto genérico? No estoy diciendo eso. Sí lo estás. Hace meses que lo estás diciendo. Con cada comentario sobre mi ropa. Con cada evento al que vas sin mí. Con cada foto que borras de tus redes sociales. Me estás diciendo que no soy suficiente para tu nuevo mundo. Claudia se cruzó de brazos defensivamente. Estás siendo dramático. ¿Dramático? Hace 2 semanas me pediste que no contestara el teléfono cuando estuvieras en una videollamada de trabajo. Dijiste que se veía poco profesional tener interrupciones domésticas. Hace 1 mes me pediste que estacionara mi auto a 2 cuadras cuando vinieras con colegas porque no daba la imagen correcta. Y ahora me estás diciendo que no puedo ir a la fiesta de Año Nuevo porque voy a humillarte. Cada ejemplo que mencionaba hacía que sus mejillas se pusieran más rojas. Son solo detalles, murmuró. Son síntomas de algo mucho más grande, Claudia. Y ambos lo sabemos. Se hizo un silencio pesado. Afuera la lluvia había aumentado su intensidad. El sonido llenaba el espacio entre nuestras palabras no dichas. Finalmente Claudia habló con voz pequeña. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que renuncie a todo lo que he conseguido? ¿Que tire por la borda mi carrera porque tú te sientes inseguro? Quiero que recuerdes quién soy. Quiero que veas más allá de tu ambición por 2 segundos y reconozcas que hay otra persona en este matrimonio. Alguien que también tiene valor. Alguien que también ha logrado cosas importantes. Ella me miró con una mezcla de culpa y frustración. No puedo llevarte a esa fiesta, Alejandro. Lo siento, pero no puedo. Hay demasiado en juego. Y ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. Está bien, dije finalmente. Ve sola a tu fiesta. Claudia pareció aliviada. ¿De verdad? ¿Lo entiendes? Entiendo perfectamente. Ella no captó el tono en mi voz. No vio la resignación en mis ojos. Estaba demasiado aliviada de haber ganado la discusión. Los siguientes 2 días fueron extrañamente silenciosos. Claudia salía temprano y regresaba tarde, sumergida en los preparativos para la gran fiesta. Yo pasaba las horas en mi estudio, rodeado de planos y proyectos que ella nunca se molestaba en mirar. Porque Claudia no sabía nada sobre mi trabajo real. Y esa ignorancia era tan completa, tan absoluta, que resultaba casi cómica.
Para ella, yo era simplemente un arquitecto. Alguien que diseñaba casas, tal vez algún edificio de oficinas ocasional. Un profesional respetable pero común. Sin brillo. Sin glamour. Sin el tipo de poder que ella ahora perseguía desesperadamente. Lo que ella no sabía era que llevaba 6 meses trabajando en el proyecto más importante de mi carrera. Un proyecto que había mantenido deliberadamente alejado de nuestras conversaciones porque, honestamente, ella nunca preguntaba. Me senté frente a mi computadora y abrí la carpeta marcada como confidencial. Planos detallados llenaron la pantalla. El nuevo complejo corporativo internacional. 50 pisos de diseño vanguardista que redefinirían el horizonte de la ciudad. Un proyecto valuado en $400 millones. Y yo era el arquitecto principal. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Elías, mi socio de estudio desde hacía 15 años. ¿Confirmado para la presentación del día 30? Los inversionistas están ansiosos por ver los renders finales. Respondí rápidamente. Confirmado. Todo listo. Elías y yo habíamos fundado nuestro estudio cuando ambos teníamos poco más de 30 años. 2 arquitectos jóvenes con grandes sueños y ninguna conexión importante. Habíamos trabajado en proyectos pequeños durante años. Casas residenciales. Remodelaciones. Ampliaciones. Todo honesto, todo digno, pero nada extraordinario. Hasta que hace 3 años ganamos un concurso internacional de diseño. Nuestro proyecto para un museo de arte contemporáneo había derrotado a 150 propuestas de todo el mundo. De repente, ya no éramos arquitectos comunes. Éramos los arquitectos que habían diseñado uno de los espacios culturales más innovadores del hemisferio. Las ofertas comenzaron a llegar. Proyectos más grandes. Clientes más importantes. Presupuestos que antes solo soñábamos. Y Claudia no se había dado cuenta de nada. Porque cuando llegaba a casa y le contaba sobre mi día, ella sentía distraídamente mientras revisaba su teléfono. Cuando mencionaba reuniones importantes, ella hacía sonidos vagos de interés sin realmente escuchar. Cuando viajaba para presentaciones internacionales, ella simplemente asumía que eran cosas de trabajo sin mayor relevancia. Había dejado de intentar compartir mis logros con ella hacía meses. Era como hablarle a una pared. Una pared cada vez más alta y más fría. Miré la fecha en mi calendario. 30 de diciembre. Mañana Claudia iría a su fiesta de Año Nuevo. Sola. Sin su esposo vergonzoso que podría arruinar su imagen cuidadosamente construida. Y el 31, yo tendría mi propia reunión. Una reunión que ella no sabía que existía. Mi teléfono sonó. Esta vez era una llamada de un número internacional. Reconocí el prefijo de inmediato. Alejandro, querido amigo, la voz tenía un acento europeo marcado. Solo llamaba para confirmar tu asistencia al evento de mañana en la noche. Sé que mencionaste que tal vez no podrías venir. Era Paolo, un arquitecto italiano con el que había colaborado en varios proyectos. También sería uno de los invitados a la fiesta de Sebastián y Alicia. Pequeño mundo, el de la élite arquitectónica. Aún no estoy seguro, Paolo. Es complicado. ¿Complicado? Pero si Sebastián está especialmente interesado en hablar contigo sobre el nuevo proyecto de expansión. Ya sabes que él ha seguido tu trabajo desde el museo. Esta sería una oportunidad perfecta para discutir colaboraciones futuras. Sentí una punzada irónica en el pecho. Sebastián Montero, el billonario jefe de Claudia, había seguido mi trabajo. Conocía mis proyectos. Quería hablar de colaboraciones. Y mi propia esposa no tenía la menor idea. Lo pensaré, le dije a Paolo. Te confirmo más tarde. No tardes mucho. Alicia estaba emocionada de finalmente conocerte en persona. Ha visto las fotos de tu trabajo y quedó fascinada con tu enfoque del espacio y la luz. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla en blanco. Alicia, la esposa de Sebastián. La socialite sofisticada de quien Claudia hablaba con reverencia. Esa misma Alicia conocía mi trabajo y quería conocerme. Era casi demasiado perfecto para ser verdad. Cerré mi laptop y caminé hacia la sala. Claudia había dejado su bolso sobre el sofá antes de irse esa mañana. Dentro podía ver el borde de una invitación elegante. Papel grueso color marfil con letras doradas. La saqué con cuidado. Sebastián y Alicia Montero tienen el placer de invitarle a su celebración de Año Nuevo. 31 de diciembre. Código de vestimenta, gala. Confirme su asistencia.
En la parte inferior, escrito a mano con tinta elegante: querida Claudia, estamos encantados de tenerte en nuestro círculo. Esta será una noche memorable. Volví a guardar la invitación exactamente como la había encontrado. Claudia llegaría en unas horas y se prepararía para su día de trabajo final antes de la gran noche. Yo seguiría siendo el esposo invisible, el error vergonzoso que debía mantenerse oculto. Pero había algo que ella no entendía, algo fundamental que su ambición ciega le impedía ver. El mundo que tanto ansiaba, el círculo de élite al que desesperadamente quería pertenecer, era más pequeño de lo que imaginaba. Las personas verdaderamente exitosas se conocían entre sí, se seguían mutuamente, respetaban el trabajo y el talento donde quiera que lo encontraran. Y yo llevaba años construyendo mi reputación en ese mundo, silenciosamente, sin alardes, sin necesidad de validación externa. Mientras Claudia escalaba corporativamente con uñas y dientes, yo había estado creando algo mucho más sólido: respeto profesional, reconocimiento internacional, proyectos que cambiarían paisajes urbanos enteros. Ella veía mi trabajo como algo menor porque nunca se molestó en preguntar. Asumió que conocía toda mi historia profesional cuando en realidad no sabía nada. Esa noche Claudia llegó a casa más temprano de lo usual. Traía una caja grande de una boutique exclusiva. Mira lo que conseguí, dijo con emoción genuina en su voz. Era la primera vez en semanas que la veía así conmigo. Es para la fiesta de mañana. Abrió la caja y sacó un vestido largo color esmeralda. Era hermoso, innegablemente. Tela que brillaba bajo la luz con elegancia sutil. Corte que hablaba de diseñador caro. ¿Qué te parece?, preguntó dando vueltas con el vestido frente a ella. Es precioso, respondí honestamente. Te vas a ver increíble. Su sonrisa se amplió. Por un momento fugaz, fue como volver atrás en el tiempo, cuando compartíamos alegrías simples, cuando su felicidad era mi felicidad. Pero el momento se desvaneció cuando su teléfono sonó. Es Fabián, dijo mirando la pantalla. Probablemente sobre los detalles de mañana. Dame un segundo. Se alejó hacia el dormitorio con el vestido aún en sus manos. La escuché reír con esa risa que ya no era para mí. Me quedé solo en la sala nuevamente, solo con mis pensamientos, solo con el conocimiento de lo que vendría, porque había tomado una decisión que Claudia no vería venir hasta que fuera demasiado tarde para detenerla. Si ella quería ir sola a esa fiesta, si quería mantenerme escondido como su secreto vergonzoso, entonces que así fuera. Pero yo también tenía mi propia invitación. Una invitación que había recibido directamente de los anfitriones. Una invitación que existía no por ser el esposo de alguien, sino por mi propio mérito. Y tal vez era hora de que Claudia descubriera quién era realmente su esposo. La mañana del 31 de diciembre amaneció fría y clara. Claudia se despertó temprano, llena de esa energía nerviosa que la había consumido durante semanas. La escuché moverse por la casa, preparando cada detalle de su transformación para la noche. Yo me quedé en mi estudio, revisando correos electrónicos que ella nunca vería. Mensajes de colegas internacionales. Confirmaciones de reuniones con inversionistas. Actualizaciones sobre proyectos que movían cifras que harían palidecer incluso el salario de gerente senior de Claudia. Alejandro, su voz llegó desde el pasillo. Voy al salón de belleza. Estaré fuera la mayor parte del día. Hay comida en el refrigerador. Como si fuera una instrucción para alguien que cuidaba la casa, no para su esposo. Que te vaya bien, respondí sin voltearme de mi pantalla. La puerta se cerró y el silencio llenó la casa. Me recosté en mi silla y miré el techo. 23 años de matrimonio y habíamos llegado a esto. A instrucciones sobre comida en el refrigerador. A días completos sin una conversación real. A una esposa que prefería pasar año nuevo con extraños que con su propio esposo. Mi teléfono vibró. Era Elías nuevamente. ¿Seguro que no vienes esta noche? Sandra y yo estaríamos encantados de tenerte en nuestra cena. Nadie debería pasar año nuevo solo. Sandra era la esposa de Elías. Una mujer encantadora que siempre me preguntaba por mis proyectos, que recordaba detalles de conversaciones anteriores, que trataba a su esposo como un socio igual y no como un accesorio vergonzoso. Gracias, amigo. Pero tengo otros planes. ¿Otros planes? Pensé que Claudia iba a esa fiesta corporativa y tú te quedabas en casa. Las cosas cambiaron. Interesante. Algo que debas saber.
Sonreí mirando la pantalla. Ya verás. Todo a su tiempo. Pasé la tarde organizando documentos, preparando mi propia transformación, porque si iba a hacer esto, lo haría correctamente. No por venganza, no por demostrar nada, sino porque había llegado el momento de dejar de hacerme pequeño para que ella se sintiera grande. A las 5 de la tarde, Claudia regresó del salón. Su cabello estaba perfectamente peinado en ondas suaves. Su maquillaje era impecable. Traía las uñas recién hechas, pintadas de un tono dorado elegante. ¿Cómo me veo?, preguntó desde la puerta de mi estudio. Levanté la vista. Se veía hermosa. Eso era innegable. Pero había algo más en su expresión. Una mezcla de emoción y nerviosismo que no tenía nada que ver conmigo. Te ves perfecta para tu gran noche. Ella sonrió, aliviada de que no iniciara otra discusión. Voy a empezar a vestirme. La limusina llega a las 7. ¿Limusina? Fabián organizó que varios del equipo ejecutivo compartiéramos transporte. Es más elegante llegar juntos. Por supuesto, Fabián había organizado todo. La vi alejarse hacia nuestro dormitorio. Escuché el agua de la ducha, el sonido de perchas moviéndose en el armario. Todos los rituales de alguien preparándose para la noche más importante de su vida profesional. Una noche donde su esposo no existía. Cuando salió del dormitorio una hora después, me quedé sin aliento a pesar de todo. El vestido esmeralda le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Las joyas discretas pero costosas. Los zapatos que probablemente valían más que mi primer auto. Se había convertido en la imagen perfecta de una ejecutiva exitosa. Sofisticada, poderosa, inalcanzable y completamente sola. ¿Qué vas a hacer esta noche?, me preguntó mientras revisaba su bolso de mano, asegurándose de tener todo lo necesario. Tengo mis propios planes, respondí desde el sofá donde había estado observándola. Ella pareció sorprendida. ¿Planes? ¿Con quién? Con algunas personas. Nada importante. Claudia frunció levemente el ceño, como si la idea de que yo tuviera una vida social sin ella fuera algo extraño. Pero no tenía tiempo para profundizar en el tema. Su teléfono sonó. Es Fabián. Ya están abajo. Se acercó a mí, dudó por un segundo, y luego se inclinó para darme un beso rápido en la mejilla. No te quedes despierto esperándome. Probablemente llegue tarde. No te preocupes. Yo también llegaré tarde. No captó el significado de mis palabras. Ya estaba mentalmente en esa fiesta, en ese mundo brillante donde yo no tenía lugar. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé en el silencio de nuestra casa vacía. Podía imaginarla bajando en el elevador, emocionada, subiéndose a esa limusina con Fabián y los demás ejecutivos, riendo con esa risa que solía ser mía. Me levanté del sofá y caminé hacia mi propio armario. Saqué el traje que había mandado a hacer 3 meses atrás para la gala de premiación de arquitectura internacional. Gris oscuro, corte italiano impecable, tela que respiraba calidad en cada puntada. Me duché con calma. Me afeité cuidadosamente. Me vestí con la misma atención al detalle que Claudia había puesto en su propia preparación. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que había olvidado que existía. Un hombre de 51 años que se había dejado hacer invisible por demasiado tiempo. Pero esa noche terminaría esa invisibilidad. Mi teléfono sonó exactamente a las 8. Era Paolo. Alejandro, Sebastián me pidió que te llamara personalmente. Dice que si no vienes esta noche, va a estar muy decepcionado. Ha estado esperando conocerte desde que vio tu presentación en la conferencia de Tokio. La conferencia de Tokio, donde había presentado mi visión sobre arquitectura sustentable ante 500 profesionales de élite de todo el mundo. Donde mi propuesta había ganado el premio al diseño más innovador del año. Donde Sebastián Montero, aparentemente, había estado entre el público. Dile a Sebastián que estaré ahí, respondí finalmente. Solo un poco tarde. Tengo algunos asuntos que resolver primero. Perfecto. Alicia estará emocionada. Ha preparado algo especial para tu llegada. Colgué y me quedé mirando mi reflejo una última vez. Esto no era venganza. Era simplemente dejar de esconderme. Era reclamar mi propio espacio en un mundo donde siempre había pertenecido pero que había mantenido separado de mi vida personal. Llamé a un auto. No una limusina ostentosa como la de Claudia. Solo un servicio profesional y discreto. Llegó en 15 minutos.
Durante el trayecto hacia la mansión de Sebastián y Alicia, pensé en todos los momentos que me había hecho pequeño, todas las veces que había aceptado ser excluido, todas las conversaciones donde había dejado que Claudia minimizara mi trabajo sin corregirla. Había sido mi propia complicidad lo que había permitido esta situación. Mi propio silencio. Pero esa noche el silencio terminaría. El auto se detuvo frente a una verja imponente. Mansión era una palabra insuficiente para describir lo que se alzaba al final del camino privado. Era una propiedad que hablaba de generaciones de riqueza, de poder consolidado, del tipo de élite a la que Claudia tanto ansiaba pertenecer. El guardia de seguridad se acercó a la ventana del auto. Buenas noches. Nombre, por favor. Alejandro Ruiz. Revisó su lista en una tablet. Sus ojos se abrieron ligeramente. Señor Ruiz, qué honor. El señor Montero y la señora Alicia han estado esperándolo. Por favor, proceda. La verja se abrió y el auto avanzó por el camino bordeado de árboles iluminados. Podía ver la mansión completa ahora. Ventanas enormes desde donde se derramaba luz dorada. Siluetas de personas elegantes moviéndose adentro. El sonido de música clásica flotando en el aire frío de la noche. Claudia estaba en algún lugar dentro de esa casa. Probablemente junto a Fabián. Probablemente sintiéndose exitosa y poderosa. Probablemente feliz de estar allí sin el lastre de un esposo que no encajaba en su nueva imagen. El auto se detuvo frente a la entrada principal. Un valet abrió mi puerta. Bienvenido, señor Ruiz. Salí del auto y ajusté mi corbata. Respiré profundo el aire frío de diciembre. Y entonces subí los escalones hacia la puerta principal. Hacia el momento donde todo cambiaría. Hacia la noche donde Claudia finalmente descubriría quién era realmente su esposo. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Un mayordomo con uniforme impecable me recibió con una reverencia sutil. Señor Ruiz, qué placer recibirlo. Los señores Montero han dado instrucciones específicas de ser notificados en cuanto usted llegara. Por favor, permítame tomar su abrigo. Le entregué mi abrigo y entré al vestíbulo. Fue como cruzar un umbral hacia otro universo. El interior de la mansión era aún más impresionante que su exterior. Techos altísimos con candelabros de cristal que parecían cascadas de luz. Pisos de mármol que reflejaban todo con claridad perfecta. Obras de arte originales en las paredes que reconocí de inmediato, piezas que normalmente solo se veían en museos. Esto era riqueza real. No la riqueza nueva y ostentosa que necesita gritar su existencia, sino la riqueza antigua, consolidada, que simplemente existe con confianza absoluta. El sonido de conversaciones elegantes llegaba desde el salón principal. Risas suaves. El tintineo de copas de champaña. El murmullo de negociaciones discretas y alianzas formándose. Por aquí, señor Ruiz, el mayordomo me guió hacia un salón lateral. Los señores Montero lo recibirán en un momento. Me quedé solo en lo que parecía ser una biblioteca privada. Estantes de piso a techo llenos de libros antiguos. Un escritorio de caoba que probablemente tenía más años que yo. Ventanales que daban a jardines iluminados con una precisión artística. Y entonces vi la pared del fondo. Era una galería personal. Fotografías enmarcadas con elegancia. Pero no eran fotos familiares comunes. Eran fotografías de edificios. De estructuras arquitectónicas icónicas. Y en varias de ellas reconocí mi propio trabajo. El Museo de Arte Contemporáneo que había diseñado hace 3 años. El complejo residencial sustentable que había ganado premios internacionales. La biblioteca pública que había cambiado el concepto de espacios comunitarios en la ciudad. Y en el centro, enmarcada con especial cuidado, había una fotografía de la conferencia de Tokio. Ahí estaba yo, en el escenario, presentando mi propuesta ante cientos de profesionales. La imagen había sido capturada en el momento exacto donde mostraba los renders del proyecto que ahora estaba construyendo. Sentí un nudo en la garganta. Sebastián y Alicia no solo conocían mi trabajo, lo admiraban lo suficiente como para tenerlo exhibido en su casa. Impresionante, ¿verdad? Una voz femenina llegó desde la puerta. Me volteé y vi a una mujer de aproximadamente 40 años. Vestido color champaña que fluía con elegancia natural. Joyas discretas pero claramente valiosas. Y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. ¿Alicia? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. La misma. Y tú debes ser Alejandro. Entró en la biblioteca con pasos seguros.
Finalmente, Sebastián y yo hemos estado esperando este momento desde que Paolo mencionó que tal vez vendrías. Extendió su mano y yo la estreché. Su apretón era firme, seguro, el tipo de confianza que solo viene de crecer sabiendo exactamente cuál es tu lugar en el mundo. Siento llegar tarde, dije. Tonterías. Llegaste exactamente en el momento correcto. Sus ojos se dirigieron a la pared de fotografías. Veo que encontraste nuestro pequeño santuario arquitectónico. Sebastián es un apasionado de la arquitectura innovadora. Cuando vio tu presentación en Tokio quedó absolutamente fascinado. Hablamos de tu trabajo durante semanas. Es un honor, respondí honestamente. El honor es nuestro. No todos los días tenemos la oportunidad de recibir a uno de los arquitectos más visionarios de esta generación. Hizo una pausa y me estudió con curiosidad. Aunque debo confesar que estoy sorprendida. Paolo mencionó que estabas casado, pero que tu esposa no vendría esta noche. Pensé que era extraño que una pareja se separara en Año Nuevo. Antes de que pudiera responder, una voz masculina interrumpió desde la puerta. Alejandro. Por fin. Un hombre de unos 55 años entró con energía. Cabello plateado perfectamente peinado, traje que gritaba diseñador italiano, pero con una calidez genuina en sus ojos. Sebastián Montero en persona. Me extendió la mano y cuando la estreché, me sorprendió con un abrazo rápido. He esperado este encuentro desde Tokio. Tu propuesta sobre espacios urbanos sustentables fue brillante. Absolutamente brillante. Gracias, Sebastián. Tus palabras significan mucho. Nada de formalidades. Somos colegas, aunque en campos diferentes. Se volvió hacia Alicia. ¿Le mostraste nuestra colección? Acababa de empezar, respondió ella con una sonrisa cómplice. Ven, tienes que ver esto. Sebastián me guió hacia el otro lado de la biblioteca donde había más fotografías. Este es el edificio de oficinas que diseñaste en el distrito financiero. Invertí en ese proyecto específicamente por tu diseño. El uso de luz natural redujo los costos de energía en un 30%. Puro genio. Escucharlo hablar de mi trabajo con tal entusiasmo era surrealista. Este hombre movía cientos de millones de dólares. Tenía conexiones que abrían cualquier puerta. Y estaba genuinamente emocionado de hablar conmigo sobre arquitectura. Tengo una propuesta para ti, continuó Sebastián. Estoy desarrollando un proyecto nuevo. Un complejo de uso mixto que combinará oficinas, residencias y espacios comerciales. Quiero algo revolucionario. Algo que cambie la manera en que la gente experimenta la vida urbana. Y quiero que tú lo diseñes. Me quedé sin palabras por un momento. Sebastián, eso es increíblemente generoso. No es generosidad. Es buen negocio. Trabajo con los mejores. Y tú eres el mejor en lo que haces. Hizo una pausa. Pero hablemos de eso después de Año Nuevo. Esta noche es para celebrar. Ven, deja que te presente a algunas personas. Alicia tomó mi brazo con naturalidad. Antes de que Sebastián te secuestre toda la noche, tengo que preguntarte algo que me ha estado molestando. Paolo mencionó que tu esposa trabaja en nuestra empresa. ¿Es cierto? Mi corazón se aceleró. Aquí estaba. El momento inevitable. Sí, Claudia. Es gerente senior en tu división corporativa. Los ojos de Alicia se iluminaron con reconocimiento. Claudia. Por supuesto. Sebastián acaba de promoverla hace unos meses. Una mujer muy capaz, muy ambiciosa. Luego frunció el ceño confundida. Pero entonces, ¿por qué no vinieron juntos? De hecho, creo que ella ya llegó hace un par de horas. ¿No sabía que tú también estabas invitado? Sebastián también parecía confundido ahora. Espera, tu esposa está aquí y no sabía que vendrías. El silencio que siguió fue denso. Podía ver sus mentes trabajando, tratando de entender la situación. Eran personas inteligentes. No les tomaría mucho tiempo conectar los puntos. La situación es complicada, dije finalmente. Claudia no sabe mucho sobre mi trabajo. Ella asumió que yo no encajaría en este tipo de evento. Alicia abrió ligeramente la boca, comprensión y sorpresa mezclándose en su expresión. Ella no sabe quién eres profesionalmente. No era una pregunta, era una afirmación. No se molestó en preguntar, respondí con calma. Sebastián soltó una risa incrédula. Déjame ver si entiendo esto correctamente.
Tu esposa trabaja en mi empresa. Fue invitada a esta fiesta, pero te dijo que no podías venir porque no encajarías. ¿Y todo este tiempo ella no tenía idea de que tú y yo hemos estado en contacto? ¿Que yo personalmente te invité porque admiro tu trabajo? Exactamente. Esto es. Alicia buscaba las palabras correctas. Esto es casi shakespeariano. ¿Dónde está ella ahora? Probablemente en el salón principal, respondí. Con sus colegas. Disfrutando de su gran noche. Sebastián y Alicia intercambiaron una mirada. Había algo en sus ojos. No era malicia. Era más bien, justicia. Ven con nosotros, dijo Alicia tomando mi brazo nuevamente. Creo que es hora de que tu esposa descubra algunas cosas sobre el hombre con el que está casada. Alicia tiene razón, agregó Sebastián. Y sinceramente, estoy ansioso por ver su cara cuando se dé cuenta de que el esposo que consideraba demasiado vergonzoso para esta fiesta es en realidad uno de los invitados más importantes de la noche. 23:37. Caminamos hacia el salón principal. Sebastián a mi derecha, Alicia a mi izquierda. Podía sentir la anticipación emanando de ambos. No era crueldad lo que los motivaba. Era más bien un sentido de corrección. De poner las cosas en su lugar adecuado. El salón de baile era exactamente como Claudia lo había descrito. Espectacular. Enorme. Con ventanales de piso a techo que daban a jardines iluminados como escenas de cuento de hadas. Una orquesta tocaba música clásica en vivo desde una tarima elevada. Meseros con bandejas de champaña circulaban entre grupos de personas que representaban el verdadero poder. No el poder aspiracional. El poder real. Y ahí, cerca del centro del salón, estaba Claudia. Se veía radiante con su vestido esmeralda. Estaba en un grupo pequeño que incluía a Fabián, el director creativo del que tanto hablaba. Él era exactamente como lo había imaginado. Apuesto de manera estudiada. Traje perfectamente ajustado. Esa sonrisa practicada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Claudia reía de algo que él había dicho. Su mano tocaba ligeramente su brazo en un gesto que parecía demasiado familiar. Demasiado cómodo. Algo se retorció en mi pecho, pero lo empujé hacia abajo. No era momento para celos. Era momento para verdad. Ahí está, murmuró Alicia siguiendo mi mirada. Con Fabián y su grupo habitual. Debo admitir que tu esposa ha causado buena impresión estos meses. Es inteligente, trabajadora, pero hay algo en ella que siempre me pareció calculado, como si estuviera representando un papel en lugar de ser auténtica. Alicia ve a través de las personas, explicó Sebastián. Es su superpoder. Yo puedo leer balances financieros. Ella lee almas. No seas dramático, dijo Alicia, pero sonrió. Simplemente presto atención a los detalles que otros ignoran. Nos detuvimos en la entrada del salón. Algunas personas comenzaron a notar nuestra presencia. Los anfitriones siempre eran el centro de atención en sus propias fiestas. Pero ahora su atención estaba en mí. ¿Listo?, preguntó Sebastián. Respiré profundo. ¿Listo? Entonces hagamos esto memorable. Sebastián levantó su mano y la orquesta, como si hubiera estado esperando la señal, dejó de tocar. El silencio llenó el salón de manera dramática. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Claudia también volteó. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Vi el momento exacto en que me reconoció. Sus ojos se abrieron enormemente. Su copa de champaña casi se le cae de las manos. Su boca formó mi nombre, pero no salió sonido alguno. Damas y caballeros, la voz de Sebastián llenó el espacio con autoridad natural. Sé que interrumpir la música es un crimen social, pero tenía que hacerlo. Porque esta noche tenemos entre nosotros a alguien cuya presencia me emociona especialmente. Podía ver a Claudia tratando de procesar lo que estaba pasando. Su confusión era palpable incluso desde la distancia. Fabián a su lado también me miraba con curiosidad, tratando de ubicar quién era yo. Muchos de ustedes conocen mi pasión por la arquitectura innovadora, continuó Sebastián. He invertido millones en proyectos que no solo generan ganancias, sino que realmente cambian la manera en que vivimos. Y esta noche, finalmente tengo el honor de recibir en mi casa al hombre cuyo trabajo he admirado desde hace años. Alicia tomó mi brazo con más fuerza, una señal silenciosa de apoyo. Alejandro Ruiz, la voz de Sebastián resonó con genuino entusiasmo. Arquitecto visionario.
ganador del Premio Internacional de Diseño Innovador. El hombre detrás del Museo de Arte Contemporáneo que cambió el paisaje cultural de nuestra ciudad. El cerebro del complejo residencial sustentable que establece nuevos estándares para construcción ecológica. Y el arquitecto principal del proyecto de desarrollo urbano más ambicioso de la década. Cada palabra era como un martillo golpeando el muro de ignorancia que Claudia había construido. Podía ver su rostro perdiendo color con cada frase. Alejandro, Sebastián se volvió hacia mí con una sonrisa. Sé que eres humilde y probablemente quisieras pasar desapercibido esta noche. Pero no puedo dejar que eso suceda. Tu trabajo ha inspirado a demasiados de nosotros. La gente comenzó a aplaudir. No un aplauso educado y obligatorio, sino algo genuino. Varios rostros en la multitud mostraban reconocimiento. Otros arquitectos presentes. Inversionistas que conocían mi trabajo. Personas que entendían realmente de qué estaba hablando Sebastián. Además, agregó Alicia con una sonrisa que tenía un toque de diversión, tengo entendido que Alejandro está casado con una de nuestras gerentes más prometedoras. Claudia, querida, ¿dónde estás? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos buscaron a Claudia en la multitud. Ella estaba paralizada, su copa de champaña temblando en su mano. Su cara había pasado del blanco al rojo intenso. Ahí está, dijo Alicia señalándola con elegancia. Claudia, qué vestido tan hermoso. Ven, querida. Debes estar tan orgullosa de tu esposo. La gente comenzó a apartarse, creando un camino entre Claudia y nosotros. Ella no tenía escapatoria. Todos la miraban esperando su reacción. Esperando que se reuniera con su esposo en este momento de reconocimiento. Vi cómo tragaba saliva. Como sus ojos buscaban desesperadamente alguna salida que no existía. Fabián junto a ella parecía completamente confundido, mirando entre Claudia y yo tratando de entender la situación. Lentamente, muy lentamente, Claudia comenzó a caminar hacia nosotros. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental. Su sonrisa estaba congelada en su cara, tensa y artificial. Cuando finalmente llegó a donde estábamos, Alicia la recibió con un abrazo ligero. Claudia, qué maravilloso que estés aquí con tu esposo. Sebastián y yo estábamos tan confundidos cuando llegaste sola. Pensamos que quizás Alejandro estaba enfermo o algo así. Yo no sabía. Las palabras salían entrecortadas de la boca de Claudia. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Había tanto en esa mirada. Shock, confusión, vergüenza, y algo más profundo. El reconocimiento lento y doloroso de que había cometido un error catastrófico. ¿No sabías que, querida?, preguntó Alicia con inocencia fingida. ¿No sabías que tu esposo era uno de nuestros invitados especiales? Pero seguramente sabías de su trabajo. ¿Cómo podría una esposa no saber que está casada con uno de los arquitectos más brillantes de su generación? Claudia abrió la boca pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía admitir frente a sus jefes, sus colegas, todas las personas que supuestamente la admiraban, que no tenía la menor idea de quién era realmente su esposo? Yo sabía de su trabajo, mintió finalmente, su voz apenas un susurro. Por supuesto que sabía. Entonces debe haber sido un malentendido que llegaran separados, dijo Sebastián. Pero había algo en su tono. No la estaba dejando salir fácil. Porque cuando Paolo me dijo que Alejandro tal vez no vendría, mencionó algo sobre problemas de agenda. Pero aquí están ambos. En la misma fiesta. ¡Qué casualidad, no! Más personas se habían acercado ahora, formando un círculo alrededor de nosotros. Todos curiosos. Todos sintiendo que había una historia aquí que no entendían completamente pero que era fascinante de presenciar. Vi a Fabián abriéndose paso entre la gente. Cuando llegó junto a Claudia, finalmente habló. Espera, dijo mirándome con nueva comprensión. ¿Tú eres Alejandro Ruiz? ¿El Alejandro Ruiz que diseñó el museo? Se volvió hacia Claudia. ¿Este es tu esposo? Claudia asintió miserablemente. Pero tú dijiste. Fabián se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar algo que Claudia claramente no quería que se supiera. Tú dijiste que venías sola porque tu esposo tenía otros planes. Otros planes que incluían esta misma fiesta, completó Alicia con dulzura mortal. ¡Qué interesante! El círculo de personas murmuró, algunos con confusión, otros comenzando a entender lo que realmente había pasado.
Que Claudia había venido sola no por necesidad sino por elección. Que había escondido a su esposo porque lo consideraba un obstáculo, sin saber que ese mismo esposo era más importante en este círculo de lo que ella jamás sería. Claudia me miró con ojos suplicantes, rogándome silenciosamente que dijera algo, que la salvara de esta humillación pública, que mintiera para protegerla. Pero yo no dije nada. Solo la miré con la misma calma con la que ella me había mirado cuando me dijo que no podía ir a esta fiesta, con la misma indiferencia con la que me había borrado de su vida durante meses. Y en mi silencio, ella entendió todo. El silencio se extendió como una mancha de tinta sobre papel blanco. Claudia estaba atrapada en su propia mentira, rodeada de las mismas personas a quienes había tratado de impresionar durante meses. Y todas esas personas ahora la miraban con una mezcla de confusión y juicio silencioso. Finalmente, Sebastián rompió el momento con su característica diplomacia. Bueno, lo importante es que ambos están aquí ahora, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alejandro, hay algunas personas que mueren por conocerte. Paolo está por allá con el grupo de arquitectos europeos. Y el ministro de Desarrollo Urbano ha estado preguntando por ti desde que llegó. Era una salida elegante, una manera de alejarme de la escena sin hacer el momento más incómodo de lo necesario. Pero también era una declaración clara. Yo era el invitado importante. Yo era quien tenía valor en este espacio. No Claudia. Me encantaría conocerlos, respondí. Luego, casi como una ocurrencia tardía, miré a Claudia. ¿Vienes? Ella asintió desesperadamente, aferrándose a cualquier oportunidad de escapar de la tensión que ahora pesaba sobre ella como una losa. Pero Alicia tenía otros planes. Oh Claudia, antes de que te vayas, necesito robarte unos minutos. Hay algo del proyecto del tercer trimestre que quiero discutir contigo. Su voz era amable pero firme. Fabián, tú también. Necesito su opinión sobre la nueva campaña. Era una trampa educada, una manera de separarnos, de asegurarse de que Claudia no pudiera usar mi presencia para rehabilitar su imagen ante los demás. Vi el pánico en los ojos de Claudia, pero no podía negarse. Alicia era la esposa del dueño de la empresa. Su palabra era ley. Por supuesto, murmuró Claudia. Me lanzó una última mirada suplicante antes de seguir a Alicia hacia un grupo de ejecutivos al otro lado del salón. Sebastián me guió en dirección opuesta. Lamento eso, dijo una vez que estuvimos fuera del alcance del oído de otros. No fue mi intención crear una escena incómoda. No te disculpes, respondí honestamente. Era necesario. Alicia tiene teorías, continuó Sebastián mientras caminábamos. Ella cree que tu esposa ha estado, como decirlo, minimizando tu importancia para elevar la suya propia. Es un patrón que hemos visto antes en ejecutivos inseguros. Necesitan sentir que son los únicos exitosos en su relación para validar su propio valor. Tiene razón, admití. Claudia cambió cuando consiguió su ascenso. O tal vez siempre fue así y yo nunca quise verlo. El éxito revela el carácter verdadero de las personas, dijo Sebastián sabiamente. No lo crea, solo lo ilumina. Llegamos al grupo donde Paolo conversaba animadamente con otros arquitectos. Sus rostros se iluminaron cuando me vieron. Alejandro. Paolo me abrazó con entusiasmo. Finalmente decidiste venir. Ven, tienes que conocer a Margaux de París y a Henrik de Copenhague. Ambos han seguido tu trabajo religiosamente. La siguiente hora fue un torbellino de conversaciones fascinantes. Hablamos de diseño sustentable, de urbanismo del futuro, de cómo la arquitectura podía cambiar no solo paisajes sino vidas enteras. Estas eran conversaciones que alimentaban mi alma. Discusiones con personas que entendían mi pasión porque la compartían. Y durante todo ese tiempo, era consciente de dónde estaba Claudia. La veía de reojo en diferentes partes del salón. Siempre rodeada de personas, pero nunca realmente parte del grupo. Su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Su postura era tensa, defensiva. Fabián se había alejado de ella en algún momento. Lo vi conversando con otras personas, lanzándole miradas ocasionales que ya no contenían admiración sino algo más parecido a decepción o incomodidad. Tu esposa se ve perturbada, comentó Margaux siguiendo mi mirada. Era una mujer francesa de unos 60 años con cabello plateado cortado en un estilo moderno y severo. ¿Todo bien en el frente doméstico? Complicado, respondí simplemente. Ah, ella asintió con comprensión.
La vieja historia. Una pareja tiene éxito y la otra se siente amenazada. Excepto que en tu caso, ambos son exitosos pero solo uno lo reconoce. Algo así. Mi primer esposo fue igual, dijo Margaux tomando un sorbo de su champagne. Cuando gané mi primer premio importante de arquitectura, él se sintió disminuido, como si mi éxito de alguna manera restara del suyo. Terminamos divorciándonos 2 años después. ¿Y tu segundo esposo?, pregunté con curiosidad. Mi segundo esposo es chef, respondió con una sonrisa cálida. No tiene nada que ver con mi mundo profesional. Y esa es precisamente la razón por la que funciona. Él celebra mis logros sin sentirse amenazado porque tiene su propia identidad completamente separada. Y yo celebro sus creaciones culinarias con la misma pasión. Miré hacia donde Claudia estaba ahora sola junto a una de las ventanas, mirando su teléfono como si fuera un salvavidas en medio del océano. Nos había costado 23 años llegar a este punto. ¿Había manera de regresar? La orquesta comenzó a tocar un vals. Parejas se movieron hacia el centro del salón. Sebastián bailaba con Alicia, sus movimientos sincronizados por décadas de práctica juntos. Otros ejecutivos con sus parejas se unieron. Era una imagen de armonía, de personas que habían construido algo juntos en lugar de competir entre ellos. Deberías ir con tu esposa, dijo Henrik, el arquitecto danés. Era un hombre alto con lentes sin montura y una expresión perpetuamente pensativa. Hablar. Antes de que el resentimiento eche raíces tan profundas que nada pueda arrancarlo. ¿Hablas por experiencia?, pregunté. Hablo por errores cometidos, respondió. Dejé que el silencio se asentara entre mi exesposa y yo. Semanas se convirtieron en meses. Meses en años. Hasta que un día nos dimos cuenta de que éramos extraños viviendo en la misma casa. No cometas mi error. Tenía razón. Por mucho que me doliera lo que Claudia había hecho, por mucho que me hubiera herido su rechazo y su vergüenza, seguíamos casados. Y eso significaba algo. O debería significar algo. Me disculpé con el grupo y caminé hacia donde Claudia permanecía aislada. Cuando me acerqué, ella levantó la vista de su teléfono. Sus ojos estaban rojos pero no había lágrimas. Solo derrota. Hola, dije simplemente. Hola, respondió con voz pequeña. ¿Quieres salir un momento? Hay una terraza allá. Podríamos hablar. Ella asintió sin decir palabra. La guié a través del salón. Podía sentir las miradas siguiéndonos. El chisme ya estaría circulando. La gerente ambiciosa que había escondido a su esposo famoso. La mujer que no reconoció el valor de lo que tenía en casa. La terraza estaba vacía y fría. El aire de diciembre mordía, pero era preferible a la atmósfera sofocante del salón. Nos quedamos uno frente al otro, separados por algo más que distancia física. No sabía, comenzó Claudia. Su voz temblaba. Alejandro, te juro que no tenía idea de que tú y Sebastián se conocían. Que tu trabajo era tan importante. ¿Y si no lo fuera?, pregunté suavemente. ¿Y si yo fuera exactamente quien pensabas que era? Un arquitecto común, sin reconocimiento internacional, sin premios, sin proyectos millonarios. ¿Eso justificaría cómo me has tratado estos meses? Ella abrió la boca pero la cerró de inmediato. Porque ambos sabíamos la respuesta. El problema no era que ella no supiera quién era yo profesionalmente. El problema era que había decidido que yo no era suficiente sin siquiera molestarse en averiguarlo. Te he fallado, dijo finalmente. Las palabras salieron como una confesión arrancada. Durante meses te he fallado. Te hice invisible porque estaba tan obsesionada con encajar en este mundo que olvidé que ya tenía algo valioso en mi vida. No me hiciste invisible, Claudia, la corregí. Decidiste no verme. Hay una diferencia. Una lágrima finalmente rodó por su mejilla, arrastrando rímel con ella. Tenía tanto miedo de no ser suficiente, de no pertenecer. Cuando conseguí este trabajo, cuando entré en estos círculos de poder, sentí que finalmente había llegado a donde siempre quise estar. Y pensé que para mantenerme ahí, tenía que ser perfecta. Tenía que proyectar la imagen correcta. Y yo no era parte de esa imagen. Tú eras real, susurró. Y eso me asustaba. Porque si te traía a este mundo, si las personas te conocían, entonces verían todas mis imperfecciones. Verían que vengo de una familia común. Que no crecí con dinero. Que todo esto es nuevo para mí y estoy aterrada de que descubran que soy un fraude. Sus palabras flotaron en el aire frío de la noche.
Por primera vez en meses, Claudia estaba siendo completamente honesta conmigo. Vulnerable. Humana. Pero esa honestidad llegaba demasiado tarde y después de demasiado daño. Entonces me usaste como escudo, dije con voz calmada. Manteniéndome escondido, manteniéndome inferior, te asegurabas de ser siempre la más exitosa en nuestra relación. La más importante. La única que merecía respeto. No fue intencional, protestó débilmente. Eso casi lo hace peor. Significa que me borrabas sin siquiera pensarlo conscientemente. Era tan natural para ti hacerme pequeño que ni siquiera te dabas cuenta de que lo estabas haciendo. Claudia se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Su maquillaje perfecto ahora estaba arruinado. La imagen impecable que había cultivado con tanto cuidado se desmoronaba frente a mis ojos. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con desesperación. Dime qué hacer para arreglar esto. Miré más allá de ella, hacia el salón iluminado donde las personas bailaban y reían. Donde negocios se cerraban con apretones de manos discretos. Donde Sebastián y Alicia se movían entre sus invitados con gracia practicada. Ese mundo que Claudia tanto ansiaba y que ahora había descubierto que yo ya habitaba sin necesidad de aparentar. No puedes arreglar meses de rechazo con una disculpa, le dije finalmente. No funciona así. Has construido un muro entre nosotros ladrillo por ladrillo. Comentario despectivo por comentario despectivo. Exclusión tras exclusión. Y ahora ese muro es demasiado alto para simplemente saltarlo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Su voz se quebró. ¿Qué terminó? ¿Qué 23 años de matrimonio no significan nada? Significan todo, respondí y vi esperanza iluminarse en sus ojos. Pero también significan que merezco más que esto. Merezco una compañera que me vea, que me valore, que no tenga vergüenza de estar conmigo sin importar quién esté mirando. Puedo cambiar. Lo prometo. Tal vez puedas. Pero yo también he cambiado, Claudia. Estos meses me enseñaron algo importante. Me enseñaron que había dejado que mi propia identidad se encogiera para acomodar tu inseguridad. Dejé de hablar de mis logros porque notaba cómo te incomodaban. Dejé de invitarte a mis eventos profesionales porque siempre encontrabas excusas para no ir. Me hice invisible primero para mí mismo antes de que tú me hicieras invisible para los demás. Ella me miraba con ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un extraño. Y tal vez lo era. Tal vez ella nunca había conocido realmente al hombre con quien se casó. ¿Entonces vas a rendirte con nosotros?, preguntó. Así de fácil. No hay nada fácil en esto, le dije con cansancio. Pero no voy a seguir siendo tu secreto. No voy a seguir siendo la persona de quien te avergüenzas. Si vamos a tener alguna posibilidad de salvar este matrimonio, necesitas decidir qué es más importante para ti. La imagen que proyectas o la realidad de quien realmente soy. Te elijo a ti, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Como si fueran solo palabras y no una decisión que requería verdadera reflexión. No me crees, susurró al ver mi expresión. No confío en que entiendas el peso de lo que eso significa, la corregí. Elegirme no es solo decidir que soy suficientemente exitoso para estar a tu lado en público. Es reconocer que me fallaste fundamentalmente como esposa. Es hacer el trabajo duro de reconstruir confianza que tú misma destruiste. Es enfrentar a tus colegas mañana y explicarles por qué mentiste sobre mí. Es estar dispuesta a perder ese ascenso, esas conexiones, ese mundo que tanto anhelas y eso es lo que se necesita para poner nuestro matrimonio primero. Su silencio lo dijo todo, porque ambos sabíamos que ella no estaba lista para esos sacrificios. Todavía no. La puerta de la terraza se abrió detrás de nosotros. Era Alicia, envuelta en un chal elegante. Perdonen la interrupción, dijo con una sonrisa gentil. Pero Alejandro, el ministro de Desarrollo Urbano está a punto de irse y realmente quiere hablar contigo sobre el proyecto del distrito histórico. Claudia, Fabián te está buscando. Algo sobre la presentación del lunes. Era una intervención diplomática. Una manera de separarnos antes de que la conversación se volviera más dolorosa. Claudia me miró una última vez. Había tanta tristeza en sus ojos. Tanta comprensión tardía de lo que había perdido. Pero también había algo más. Esa chispa de ambición que nunca desaparecía completamente. Esa parte de ella que ya estaba calculando cómo recuperarse de esto. Cómo girar la narrativa a su favor. Hablaremos en casa, dijo finalmente. Hablaremos, acordé. Pero no prometí cuándo ni qué diríamos.
Ella entró al salón dejándome solo con Alicia en la terraza. La mujer mayor me estudió con ojos que habían visto demasiadas relaciones destruirse bajo el peso de la ambición. Ella no cambió, dijo Alicia suavemente. Solo mostró quien siempre fue. Y ahora tú tienes que decidir si puedes amar a esa persona o si necesitas amar a la versión de ella que existía solo en tu imaginación. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Porque yo fui Claudia una vez, respondió con una sonrisa triste. Hace 30 años, cuando conocí a Sebastián, yo también estaba desesperada por pertenecer a este mundo. Casi arruiné nuestra relación tratando de ser alguien que no era. Afortunadamente, Sebastián me amó lo suficiente para mostrarme que ser auténtica era más poderoso que cualquier imagen fabricada. ¿Y crees que Claudia puede aprender eso? Creo que algunas personas necesitan tocar fondo antes de poder levantarse de verdad. Esta noche fue humillante para ella, pero no fue suficientemente devastador. Todavía tiene su trabajo, todavía tiene su posición, todavía tiene opciones que le permiten evitar enfrentar verdaderamente lo que hizo. ¿Qué estás diciendo? Alicia me miró directamente. Estoy diciendo que Claudia necesita tomar una decisión real, una que tenga consecuencias. Y tú también necesitas tomar la tuya. No puedes salvarla de las consecuencias de sus acciones. Lo único que puedes hacer es decidir si estarás ahí cuando finalmente esté lista para hacer el trabajo de cambiar. O si para ese entonces ya habrá perdido su oportunidad contigo. Antes de que pudiera responder, Sebastián apareció en la puerta. Ahí estás. El ministro está esperando. Y tengo que decirte, está muy emocionado con la posibilidad de que diseñes el nuevo centro cultural. El presupuesto es de $200 millones. $200 millones. Otro proyecto que cambiaría el curso de mi carrera. Otra oportunidad que Claudia nunca habría sabido que existía si no fuera por esta noche. Seguía Sebastián de vuelta al salón. El ministro era un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y una pasión genuina por preservación histórica. Hablamos durante 40 minutos sobre su visión para el distrito histórico, sobre cómo mantener la autenticidad arquitectónica mientras se modernizaban las estructuras para uso contemporáneo. Era exactamente el tipo de proyecto que me apasionaba, el tipo de desafío que me hacía levantar a las 3 de la mañana con ideas que no podían esperar hasta el amanecer. Y durante toda la conversación, era consciente de Claudia en algún lugar del salón. Ya no la buscaba con la mirada. Ya no necesitaba saber dónde estaba o con quién hablaba. Porque había llegado a una comprensión fundamental. Yo era completo sin ella. Mi identidad no dependía de su validación. Mi éxito no necesitaba su reconocimiento. Había pasado meses permitiendo que su rechazo definiera mi valor. Pero esta noche había recordado quién era independientemente de ella. Cuando el reloj marcó las 11:30, Sebastián pidió silencio nuevamente. En 30 minutos recibiremos el año nuevo. Es nuestra tradición hacer un brindis de gratitud antes de la medianoche. Así que levanten sus copas. Meseros circularon rápidamente distribuyendo champaña fresco. Yo tomé una copa y busqué instintivamente a Claudia. Ella estaba al otro lado del salón, sola otra vez. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. Había resignación en su mirada. Aceptación de que algo fundamental se había roto esta noche. Brindo por todos ustedes, comenzó Sebastián. Por la familia que elegimos, por los sueños que perseguimos, por el coraje de ser auténticos en un mundo que constantemente nos pide ser otra cosa. Las copas se levantaron en el aire. El cristal brillaba bajo los candelabros como miles de estrellas capturadas. Y en ese momento, rodeado de personas exitosas y poderosas, me di cuenta de algo profundo. El éxito real no venía de títulos o salarios o conexiones. Venía de conocerte a ti mismo lo suficientemente bien como para no necesitar la validación de otros para sentirte completo. Claudia nunca había aprendido esa lección. Y tal vez nunca la aprendería. La cuenta regresiva comenzó cuando el reloj marcó 11:59. Las personas se reunieron en grupos, parejas buscándose entre la multitud. Tradición dictaba que debías estar con alguien especial cuando el año cambiara. Un beso de buena suerte. Una promesa renovada. Claudia comenzó a moverse hacia mí a través de la multitud. Pero yo ya no estaba mirándola. Estaba mirando por los ventanales hacia la ciudad que se extendía más allá. Hacia los edificios que había diseñado. Hacia el horizonte que continuaría moldeando con mi trabajo. 10, gritó la multitud. 9, 8.
Claudia llegó a mi lado. No dijo nada. Solo se paró ahí, con su vestido esmeralda ahora arrugado, su maquillaje manchado, su confianza destrozada. 7, 6, 5. Alejandro, su voz apenas audible sobre el conteo. Lo siento. Por todo. 4, 3, 2. Yo también, respondí. Y era verdad. Sentía pena por los dos. Por el tiempo perdido. Por las palabras no dichas. Por el matrimonio que pudimos haber tenido si ambos hubiéramos sido más valientes. 1. Feliz año nuevo. La explosión de alegría llenó el salón. Fuegos artificiales estallaron afuera, iluminando el cielo con colores brillantes. Parejas se besaban. Amigos se abrazaban. Un nuevo año comenzaba con esperanza y posibilidades. Claudia se inclinó hacia mí, esperando ese beso tradicional. Esa señal de que todavía éramos una pareja. De que todavía había esperanza. Pero yo di un paso atrás. No, dije suavemente. No hasta que seas honesta contigo misma sobre lo que realmente quieres. No hasta que estés lista para hacer el trabajo real de reconstruir lo que destruiste. Vi el dolor en sus ojos. Pero también vi comprensión. Finalmente, después de meses de negación, ella entendía la magnitud de lo que había perdido. ¿Nos vamos a casa juntos al menos?, preguntó con voz pequeña. Yo me quedaré un rato más. Sebastián quiere discutir el proyecto del centro cultural. Tú puedes tomar el auto que quieras. Alejandro. Claudia, la interrumpí con firmeza pero sin crueldad. Esta noche necesito que entiendas algo. No voy a desaparecer para hacerte sentir cómoda. No voy a disculparme por tener éxito. No voy a pretender ser menos de lo que soy para que tú puedas sentirte más. Y si eso significa que nuestro matrimonio no sobrevive, entonces al menos sabremos que terminó por las razones correctas. Ella asintió lentamente. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero no trató de detenerlas. Por primera vez en meses, estaba permitiéndose sentir algo real. Algo auténtico más allá de la fachada cuidadosamente construida. Voy a tomar un taxi, dijo finalmente. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Tómate el tiempo que necesites. La vi alejarse a través de la multitud. Fabián intentó acercarse a ella, pero ella lo ignoró completamente. Ya no necesitaba su validación. Ya no necesitaba impresionar a nadie en este salón. La ilusión se había roto y ahora enfrentaba la realidad cruda de quien realmente era y lo que había hecho. Alicia apareció a mi lado con 2 copas frescas de champaña. Me entregó una. Eso fue difícil de presenciar, dijo. Pero necesario. ¿Crees que soy cruel? Creo que eres honesto. Y la honestidad a veces duele más que la crueldad. Tomó un sorbo de su copa. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a enfocarme en mi trabajo. En mis proyectos. En las cosas que puedo controlar. Miré el líquido burbujeante en mi copa. Y voy a darle espacio a Claudia para que decida qué clase de persona quiere ser. No puedo hacer ese trabajo por ella. Sabías palabras para un corazón roto. Mi corazón no está roto, respondí sorprendiéndome a mí mismo por lo verdadero que sonaba. Está decepcionado. Está cansado. Pero no está roto. Porque finalmente entiendo que mi valor no depende de si ella lo reconoce o no. Sebastián se unió a nosotros con una sonrisa amplia. Alejandro, el ministro quiere que vayas a su oficina el martes. Dice que tienes carta blanca para el diseño del centro cultural. 200 millones de presupuesto y control creativo total. ¿Puedes creerlo? Apenas, admití con una sonrisa genuina. Tu esposa se fue, observó Sebastián. Todo bien. Todo está exactamente como debe estar, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Pasamos las siguientes horas discutiendo arquitectura, diseño, visiones para el futuro. Paolo y los otros arquitectos se unieron. Margaux compartió historias fascinantes de sus proyectos en París. Henrik mostró renders de su último edificio en Copenhague. Éramos personas apasionadas por nuestro trabajo, conectando a nivel profesional y humano. Nadie preguntó más por Claudia. Nadie mencionó la escena incómoda de antes. En este círculo, yo era valorado por mi propio mérito. No por quién estaba casado o qué imagen proyectaba. Simplemente por el trabajo que hacía y la pasión que ponía en él. Era casi las 3 de la mañana cuando finalmente decidí irme. Sebastián y Alicia me acompañaron a la puerta.
Esta fue una noche memorable, dijo Alicia abrazándome con genuino afecto. Y espero que sea el comienzo de algo nuevo para ti. Ya sea con tu esposa o sin ella, mereces ser feliz. Gracias. Por todo. Por la invitación. Por la honestidad. Por recordarme quién soy. Nosotros no hicimos nada, respondió Sebastián. Tú siempre fuiste esta persona. Solo dejaste que alguien más te convenciera de ser menos por un tiempo. El auto llegó y me llevó a través de calles vacías. La ciudad dormía después de su celebración de Año Nuevo. Fuegos artificiales habían dejado humo tenue en el aire. Confeti cubría las aceras. Evidencia de alegrías ya pasadas. Cuando llegué a casa, todas las luces estaban apagadas. Claudia no había regresado aún. O tal vez había venido y se había ido a dormir. No lo sabía y, sorprendentemente, no me importaba demasiado. Entré en silencio y fui directo a mi estudio. Encendí mi computadora y abrí los archivos del proyecto del Centro Cultural. Tenía ideas borboteando en mi mente. Conceptos que necesitaban ser plasmados antes de que se evaporaran. Trabajé hasta que el sol comenzó a salir. Diseñando, creando, haciendo lo que siempre había sido mejor haciendo. Y por primera vez en meses, me sentí completamente yo mismo. Escuché la puerta principal abrirse alrededor de las 7 de la mañana. Pasos lentos en el pasillo. La puerta de nuestro dormitorio cerrándose suavemente. Claudia había regresado. Pero era una Claudia diferente de la que se había ido. Podía sentirlo incluso sin verla. Algo fundamental había cambiado en ella durante esas horas sola. Seguí trabajando. Ya habría tiempo para conversaciones. Para decisiones. Para determinar si nuestro matrimonio tenía futuro o si esta noche había sido su funeral elegante. Pero por ahora, tenía edificios que diseñar. Ciudades que moldear. Un legado que construir. Con o sin Claudia, mi vida continuaría. Mi trabajo continuaría. Yo continuaría. Y tal vez esa era la lección más importante de todas. Que nunca deberías hacerte tan pequeño por amor que olvides que puedes ser completo por ti mismo. Que el verdadero amor no te pide que desaparezcas sino que brilles con toda tu luz. Si alguien alguna vez te hizo sentir invisible porque no podían ver tu valor, recuerda esto, el problema nunca fue que no fuera suficiente. El problema fue que ellos no estaban mirando. Y a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer por ti mismo es dejar de esperar a que alguien más abra los ojos y simplemente comenzar a brillar sin su permiso. Porque mereces ser visto. Mereces ser celebrado. Mereces estar con alguien que nunca te pida que seas menos para que ellos puedan sentirse más. Esa es la verdad que aprendí en esa fiesta de Año Nuevo. Y es una verdad que nunca olvidaré.